tal como quedó al momento en que se cometió un delito. Primitiva, igualmente, y artificial, ¿no? Cuando ya han concurrido hechos. También se puede volver artificial, por ejemplo, cuando se comete un delito en un área pública, en un lugar público. Vamos a hacer cuenta de que sea una vía pública, una carretera, una calle, ¿no? Y luego llueve. Entonces, todos esos indicios, todas esas evidencias pueden desaparecer. Entonces, ahí puede tratarse de una escena artificial, pero también se dice artificial cuando personas que no tienen, digamos, digamos, personas que tienen interés en alterar esa escena, lo hacen en forma deliberada. También, por ejemplo, estas escenas pueden ser llamadas primarias, secundarias y terciarias. ¿Cuándo es primaria? Por ejemplo, igualmente, dependiendo del país, dice, es una escena primaria, ¿no? A ver, me estoy pasando, ahí está. Cuando es el lugar exacto donde se cometió un delito. Pero siempre nosotros asociamos, muchas veces se asocia, digamos, se asocia a la escena solamente con casos de muerte, ¿verdad? Pero no siempre se cometen delitos contra la vida, ¿no? Se puede cometer un robo, una estafa, un hurto, ¿verdad? Una sustracción de documentos, cualquier otro delito se puede cometer. Entonces, ahí, por ejemplo, en algunos países lo conocen como escena primaria, secundaria y terciaria. Secundaria, ¿cuándo? Por ejemplo, primaria, donde se cometió el hecho. Secundaria, donde eventualmente se pueden encontrar los indicios. O algunos incluso dicen que primaria es donde se hizo la planificación. Secundaria ya donde se cometió el delito. Y terciaria es donde se encuentra ya a los autores. En otras legislaciones, en otros países, también es conocida la escena como típica y atípica. Pero bueno, vamos a seguir conversando. Ahora, ¿qué es el delito? ¿Verdad? Ya hablamos de lo que es la escena. Ahora, ¿qué es el delito? El delito es simplemente la inobservancia a la norma penal, en cualquier país donde se encuentre. O sea, esto no es específico. No. Para que sea delito, una acción, una conducta de una persona tiene que reunir estos tres elementos. Ser típico, o sea, o la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Obviamente que hay delitos culposos y delitos dolosos. ¿Cuándo es un delito culposo? Ejemplo, más práctico, un suceso de tránsito, un accidente de tránsito. Eso es un delito, digamos, culposo, ¿no? Estos hechos que se derivan de forma accidental, ¿no es cierto? Un delito doloso es en el que interviene ese designio de causar daño por parte de la persona. Hay la premeditación, la alevosía, ¿verdad? La preparación, la planificación. Entonces, ahí es un delito, digamos, doloso. Pero en sí, el delito en general es aquella inobservancia a la norma penal. Ahora, ¿a quién le corresponde sancionar el delito? Le corresponde sancionar al Estado, de cualquier país en el que se encuentre. El Estado es el único que tiene esa capacidad de sancionar. ¿A través de qué? Del ius puniendi. El ius puniendi es esa capacidad que tiene el Estado de sancionar. ¿Sí? ¿A través de quién? De los jueces, ¿verdad? De los jueces. Porque el fiscal, lo que el Ministerio Público, lo que la Fiscalía hace es como titular de la acción penal para perseguir los delitos, de ellos son los que acusan. Y obviamente están a favor de la víctima
y en representación del Estado. Fíjense en ustedes que en ciertos países un hecho puede ser delito y en otro país no lo puede ser. Ejemplo, en el Ecuador los juegos de azar están prohibidos, es delito. Es por eso que hace muchos años en el Ecuador, a través de una consulta popular, ¿no? A todos los ciudadanos ecuatorianos se consultó. Y obviamente todos esos juegos de azar, ¿no? Esas máquinas tragamonedas, todo aquí en el Ecuador no se permite. Y todos aquellos empresarios que estaban físicamente en el Ecuador fueron finalmente ¿a dónde? Al Perú, que allá no es delito. Ustedes vayan a las avenidas principales y hay cualquier cantidad de casinos. Aquí en el Ecuador no hay casinos. Entonces, en algunos países, fíjense, ciertos actos, cierto comportamiento y cierta conducta no siempre puede ser delito como lo es. Avanzando, ya hemos hablado de lo que es una escena, de lo que es un delito. Pero miren que un investigador, un detective, puede ir a hacer una investigación, pero no siempre lo que va a investigar puede ser un delito, ¿verdad? Puede ser una contravención, un hecho simple que no reviste la misma gravedad de un delito. Sin embargo, el investigador tiene que estar capacitado, primero, ¿para qué? Primero tiene que estar, yo siempre digo que investigador, que detective no puede ser cualquiera, ¿verdad? Sino que tiene que tener esa chispa, tiene que reflejarse en él ese raciocinio, ese pensamiento, ese razonamiento, que primero el razonamiento lógico, el razonamiento abstracto y el razonamiento concreto. ¿Para qué? Para llegar a conclusiones. Entonces, el detective, ¿no es cierto? El investigador, previo a llegar al lugar donde va a investigar, a la escena del hecho, a la escena del delito o a la escena del crimen, como quieran llamarlo, primero tiene que tener la información del lugar. Tiene necesariamente que conocer el lugar. Y para eso, ¿qué es lo que va a saber? Primerito, saber los puntos cardinales. A veces se suele decir en el argot popular, tienes que saber dónde estás parado, le dicen, ¿no? ¿Dónde estás de pie? Si no sabes ni por dónde caminas. Entonces, un investigador no puede llegar recién averiguando. En cuanto tenga la noticia del cometimiento de un hecho, en cuanto tenga la información a dónde se va a trasladar, necesariamente y mentalmente tiene que trasladarse a dónde. Se va a trasladar a dónde. Al lugar, pero ya sabiendo. Entonces, y para esto es necesario ubicarse con los puntos cardinales, saber en qué parte, dónde se cometió el hecho, si está al norte, al sur de la ciudad, al este, al oeste, ¿verdad? Al suroeste. ¿Y para eso qué va a tener? A menudo pensamos que no tenemos que llevar una brújula. Es necesario tener una brújula en nuestras manos para ubicarnos exactamente. Pero ¿para qué les contaré yo esto? ¿Por qué? Porque siempre los delincuentes, por ejemplo, operan con figuras geométricas. ¿Sí? Entonces, por esa razón es importante. Se dice que esto del norte-sur tiene una historia ya, digamos, en Roma, ¿no? Donde se estableció la ciudad en 4 cuadrantes, ¿no? Y que se tomó el norte, ¿no? Como la dirección donde se encuentra la estrella polar. Entonces, pero ustedes ya van a ir teniendo un poco de sentido cuando yo ya pase a la siguiente lámina. El investigador necesariamente tiene que estar capacitado dependiendo de la ciudad en la que se encuentre, digamos, domiciliado, donde se encuentre realizando sus investigaciones, su trabajo, sus operaciones, necesariamente tiene que conocer, ¿no? Las calles, los números de calle. Y yo aquí les voy a decir, ¿qué es lo que tienen que conocer? Puede ser que muchos de ustedes ya lo sepan. Primerito, tienen que saber, ¿no? Que
todas las calles nacen al sur y terminan al norte. Todas las avenidas nacen al sur y terminan al norte. ¿Sí? Todas las calles y las avenidas nacen al oriente, nacen al este y terminan en el oeste. No se olviden. Ahora, con estas indicaciones, ustedes tienen que saber, además, que siempre los números pares están a la derecha y los impares a la izquierda. No se olviden, los números pares están a la derecha y los impares a la izquierda. En la imagen que yo les estoy mostrando en este momento, ustedes observan esta vía. Es una, vamos a suponer que es una avenida o una calle de doble vía, ¿verdad? Entonces, miren, a la derecha está el número 846. A la izquierda está el 845, a la derecha el 846. Ustedes tomen cualquier calle, pero ubicándose primero con los puntos cardinales, ustedes se van a dar cuenta inmediatamente si esa calle es hacia el norte, hacia el sur. Y cuando ustedes en su investigación requieran dirigirse a un lugar, y ya les vamos a suponer que esta calle que está, digamos, que ustedes están mirando que nace a la izquierda y termina a la derecha, ¿no? Nace a la derecha y termina a la izquierda. Entonces, ustedes, cuando alguien les da una dirección, ustedes mentalmente tienen que trasladarse a esa calle. O sea, no pueden ir a buscar recién la calle. Antes de trasladarse al lugar, tienen que, digamos, mentalmente trasladarse a ese lugar. Y ustedes de entrada ya saben que si vienen, por ejemplo, en el sentido desde el oriente, desde el este hacia el oeste, y si buscan un número par, ustedes sabrán, ¿no? Que está ¿en dónde? A la derecha o a la izquierda. Entonces tengan en cuenta esta particularidad. ¿Por qué también es importante? Porque cuando ustedes están entrevistando a una persona, están interrogando a una persona, ustedes van a tener en cuenta esta particularidad y ya no les pueden decir cualquier cosa. Miren, qué importante es este tema de la nomenclatura. ¿Pero qué es la nomenclatura? La nomenclatura es un conjunto de elementos que permite la ubicación de un lugar o un predio dentro de la ciudad, ¿verdad? Según el Banco Mundial, señala que las ciudades que tienen más de 10,000 habitantes necesariamente tienen que poseer una nomenclatura. Entonces, cada país o cada ciudad puede disponer de su propio reglamento de nomenclatura. Normalmente son las municipalidades, ¿verdad? Las que organizan, digamos, el tema de la nomenclatura urbana, que se caracteriza primero por ser universal o regional, no repetitiva, con flexibilidad y expansiva y técnica, ¿no? Y hay algunos, digamos, por ejemplo, hay la nomenclatura métrica, ¿no? Que es precisamente como les mostré ahí. Dentro de esta nomenclatura hay elementos urbanos, pero es que esto es importante. Si usted es un investigador, tiene que conocer, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos urbanos? Son la calle, ¿no es cierto? Que estas calles, tal como dije, van de oeste a oeste o viceversa. Las carreras, igualmente, no vías que van de norte a sur o viceversa. Las transversales, vías que van del noroccidente a suroriente o viceversa, que son oblicuas, ¿no? Las diagonales, las avenidas, los bulevares, las autopistas, ¿verdad? Las travesías, las esquinas, y a su vez hay subdivisiones como son los barrios, las manzanas, las cuadras.
Entonces hay países que tienen una larga historia de nomenclatura, por ejemplo el Perú, está en la ciudad de Lima, ¿no? Es una de las ciudades que tienen una historia de relación de calles más antigua, ¿no? Que data del año 1613, ¿no? Cuando el virrey del Perú, Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montecarlos, ordenó a un famoso escribano, Miguel de Contreras, que realizara el padrón con el nombre de todos los indios que vivían en esa ciudad. Pero bueno, hemos avanzado ya a la escena del delito. Miren, igual, esta clasificación que ustedes están observando es una clasificación, digamos, general, porque hay otros que suelen hacer unas clasificaciones incluso un poco más específicas, ¿no? Pero las generales, ¿no? Son la escena abierta, la escena cerrada, la escena mixta, la escena móvil. Y estas escenas pueden ser originales o artificiales, como ya dije. Escena abierta, como su palabra lo dice, es aquella que no está, digamos, cubierta por ninguna estructura, no hay muros, no hay paredes. Ejemplo, la vía pública, la calle, una cancha de fútbol y así por el estilo. Una escena cerrada puede ser una casa, un coliseo, ¿verdad? La escena mixta puede ser una que tenga un área, por ejemplo, una plaza de toros, donde hay un cerramiento, hay paredes a los lados, pero digamos está abierta, ¿no? O puede ser una casa de campo. No. La escena móvil puede ser un vehículo, una aeronave, también están los juegos de estos de la rueda moscovita, por ejemplo, estos en los parques de diversiones principalmente. Y tal como dije, estas pueden ser originales y pueden ser artificiales. Originales cuando, digamos, están intactas luego de haber cometido el hecho. No ha intervenido ninguna otra persona. Y artificial cuando pues ha sido alterada. ¿Cuáles son las fases que se deben seguir en la escena del delito? Miren, estas fases han sido tomadas de un manual que existe de la ISEP, que es la asociación, hay una asociación internacional en la que son parte todas las policías de Latinoamérica, de Iberoamérica, perdón. Sí, y en el 2015, 2014 hicieron un manual para que sean observados por la mayoría de las policías, ¿no? Que fueron parte en la elaboración de este documento. Y por esa razón, yo lo he tomado para que si ustedes, por ejemplo, están en alguna fuerza policial, en una institución policial o trabajan en forma, digamos, independiente, también estén armonizados o conozcan, ¿no? Cuáles son las fases o los pasos necesarios que se dan en una escena del delito. La primera es la protección y la preservación. Luego está la recopilación de información preliminar, la observación, valoración y planificación, la fijación del lugar, la búsqueda y tratamiento de evidencias o indicios, la liberación de los hechos, ¿no? Del lugar de los hechos o la escena del hecho y el envío de la documentación. Y aquí vamos ya con la primera fase, ¿sí? Protección y preservación de la escena del delito. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, lograr una actuación coordinada y estructurada. Asegurar, preservar y proteger. Miren, asegurar, preservar y proteger. Y ya vamos a darnos cuenta que en este momento, desde este momento ya inicia la famosa cadena de custodia. Luego está asegurar la identificación de testigos, sospechosos y personal actuante, ¿no? Los que intervienen en esa protección y digamos que van a llegar a la escena del delito, que a veces son policías, médicos, bomberos, personal técnico de criminalística, ¿verdad? Entonces,
La otra, garantizar y canalizar la información que sobre el hecho se va obteniendo y generando para su oportuna transmisión a donde corresponda. Entonces, miren, aquí está primerito la protección y la preservación de la escena. Y aquí está lo que es la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Son procedimientos orientados a preservar los indicios o evidencias que se encuentran en escena del delito. Muchos países en sus normativas, en instrumentos, en reglamentos han establecido, por ejemplo, que es el conjunto de procedimientos no consecutivos a qué? A preservar los indicios, las evidencias, hasta que lleguen, digamos, al momento del juicio. Esa es la cadena de custodia. ¿Y cómo se evidencia, cómo se plasma una cadena de custodia? Se evidencia a través de ¿qué? De un documento. La cadena de custodia no se mantiene en forma verbal en ninguna parte, ¿sí? Sino que se evidencia y se plasma en un documento, en un formato, en el que el uno va trasladándole al otro. O sea, el primero que llegó y levantó esos indicios y esas evidencias, es el que va a iniciar la cadena de custodia. Luego que le va a entregar a lo mejor a un custodio en un, ¿no? De la institución o al lugar a donde está llevando. Y posteriormente que le entregan al perito que va, digamos que va a tener esos indicios o esas evidencias. ¿Para qué? Para realizar las pericias. Pero ¿qué son los indicios? No, indicio es de indicación de que algo se cometió, de que sucedió algo. Sí. Y ahora, en muchos países suelen hacer, digamos, cierta clasificación. Algunos dicen, no, es que indicios no es lo mismo que evidencias, porque recuerden que todos estos indicios y evidencias, ¿no? Algunos dicen que indicio es la señal, ¿no es cierto?, de que se cometió algo. Ejemplo, encontraron una mancha de sangre. Esto es un indicio de que una persona fue herida. ¿Y qué hay? O de pronto encontraron un charco de sangre. Entonces dice, es un indicio de que aquí se cometió algo, alguna persona fue herida. Hasta ahí es un indicio, pero todavía no sabemos a quién pertenece. Una vez que se toman muestras de ese charco de sangre, ¿qué es lo que van a identificar? Ah, no, esa sangre ha sido de mujer. Porque con la sangre puede decir si es de hombre o de mujer, si es de niño o es de adulto. ¿Verdad? ¿Qué más? Van a decir si tiene una enfermedad, si no tiene, si es de persona o si es de animal. Entonces, una vez de que se identificó de que esa sangre es de persona, que es de mujer y que además tiene el factor sanguíneo o RH positivo y que además es de una persona que está en estado de gestación porque le hicieron una prueba de HCG, que es gonadotropina coriónica, que es una prueba de la persona está embarazada. Fíjese, entonces ya se sabe. Ahora, ¿qué es lo que? Entonces, ahorita ya es una evidencia de que en efecto hay una persona. Y más luego se conoce que llegó una mujer a un hospital gravemente herida. Y miren, entonces ahí sí dicen que es evidencia. En ciertos países ya se dicen que es un elemento de convicción, ¿verdad? Con la que ya se puede sostener, ¿no? A priori de que algo sucedió y de que algo se cometió, o que es el resultado de un delito. Igualmente, encuentran un cuchillo con el que dice que hirieron a una persona. Entonces dice, ah, bueno, pues es un cuchillo, pero no pasa nada. Ah, no, pero levantan las huellas digitales y dicen, estas huellas corresponden a Gladys Proaño. Entonces, esto es una evidencia de que Gladys Proaño estuvo aquí en el lugar de los hechos.
¿sí? Entonces, o es un elemento de convicción para probar que Gladys Proaño sí estuvo presente en este lugar, en donde con ese cuchillo se hirió a una persona. Entonces, más o menos una, digamos, una pequeña explicación de lo que son indicios o evidencias. Entonces, ya le digo, dependiendo en cada país. En el Ecuador, obviamente, y en cualquier país, se juzga y se determina la responsabilidad de una persona sobre qué, no sobre indicios ni evidencias, ni elementos de convicción, se juzga con pruebas. ¿Sí? Y estas pruebas, ¿de dónde salieron? De estos indicios que fueron objeto de una pericia y que se presentan en un juicio, ante un tribunal, ante un juez. Sí, entonces a cualquier persona se le juzga con pruebas, no con indicios, no con sospechas, no con rastros, no con evidencias, sino con pruebas. Miren, el siguiente paso, la recopilación de la información preliminar. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, primero, recopilar la información relativa al suceso por parte del personal técnico, científico, investigadores, detectives, antes de ingresar a la inspección ocular técnica, propiamente dicha, desde el momento en que se tenga conocimiento del hecho delictivo. Entonces, miren, ahí a menudo se va que si usted va a investigar un hecho, va corriendo y va a ver directamente, no señor, para llegar usted, para ingresar y al sitio exacto del suceso, usted tiene necesariamente que recoger información de los que están, de los curiosos, de los que en ese momento quieren entregarlos la información. Porque usted sabe, pasa el tiempo y las personas dicen, no, no, ¿para qué yo voy a involucrarme en un problema? No, yo no he visto nada, no sé nada. O hay alguien que le aconseje y le dice, te vas a meter en un grave problema si estás opinando. Entonces, primerito hay que recoger la información preliminar. Es decir, si usted es detective privado, va a hacer una investigación, usted ya tiene que haber obtenido la información previamente. ¿Para qué? Para saber qué ir a buscar. Porque si usted no tiene la información, no puede ir a buscar lo que no sabe qué es lo que quiere encontrar. Recopilar aportes de testigos, de las víctimas e incluso de autores a veces que están detenidos, de las propias unidades de policía, ¿verdad? O de otros cuerpos asistenciales como Cruz Roja, bomberos, médicos. Bueno, esto es importante, saber cómo se han sucedido y desarrollado los hechos, ¿verdad? Y de esa forma poder orientar la inspección técnico ocular, ¿no? Buscar, o sea, saber qué métodos, qué medios se van a utilizar. Entonces, no se puede llegar y entrar primerito a ver dónde está el muerto, dónde robaron, dónde le hirieron, dónde cometieron el robo, no, sino tener la información preliminar es importante. Miren, aquí estamos ya en el tercer paso, que es la observación, la valoración y la planificación. Y aquí he puesto yo un círculo, ¿verdad? Donde están los sentidos. Primerito, cuando una persona va a llegar a un lugar, a hacer una inspección, a tomar un procedimiento donde se cometió un hecho, necesariamente tiene que tener activada que todos los sentidos. No puede usted llegar ese rato a ver qué es lo que ha pasado. No, no. Usted tiene, apenas recibe la noticia o le dan la disposición para hacer un trabajo, usted tiene que necesariamente activar todos sus sentidos. ¿Para qué? Para establecer primerito, bueno, antes de nada, ¿por qué los sentidos? Porque cuando alguien llega a hacer la inspección, ¿qué es lo que dice? Vamos a suponer que ingresa a una casa en donde mataron a una persona, donde se cometió un delito, donde se robaron una caja fuerte.
Entonces, usted llega tipo 10 de la mañana y ve todas las luces de toda la casa encendida. ¿Usted qué dice en su cabeza? ¿Qué sentido activó? El de la vista primero, ¿no es cierto? Luces encendidas. Entonces, ¿qué dice? No. En su cabeza, ¿qué es lo que dice? Esto debe haber pasado a la madrugada. Esto pasó en la noche, porque están todas las luces encendidas. Punto 1. Luego, igual, si hay un vehículo ahí, usted le toca y dice, pero el motor de este vehículo está caliente. Tacto. ¿Verdad? Dice, no, este vehículo está caliente. La importancia de saber. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar, digamos, información con respecto a la hora del cometimiento de los hechos. Entrando a la casa, usted ingresa a la cocina y toca. Ve, las ollas están calientes. Aquí han comido alguien. Aquí han comido. ¿Cuántas personas ha comido? Está observando. Mira, aquí hay 6 vasos, pero hay 2 muertos. No. Entonces tuvieron 6 personas. ¿Verdad? Encontramos 3 playos. Dijeron, con esto forzaron la caja fuerte. ¿Ah? Entonces, vamos a suponer 3 playos. Vamos a suponer 3 desarmadores, bueno, instrumentos. Vamos a decir, aquí estuvieron 3 personas. Luego vamos a percibir y vamos a decir, pero en este sitio se huele, se percibe a licor, alcohol. ¿Y qué va a decir? Ah, no, aquí han estado bebiendo. Mire, en su cabeza usted va a ¿qué? Formándose algunas ideas, pero ¿para qué? Para ya ir, ¿qué? Generando las hipótesis. Entonces, aquí, ¿usted qué es lo que va a hacer durante ya esta observación? Va a formular y a contestar las preguntas de la criminalística. Las preguntas de la criminalística, ¿qué son? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quiénes? No el por qué. Porque el por qué responde la criminología. La criminalística, ¿qué es la criminalística? ¿No es cierto? La criminalística es una ciencia fáctica que se ocupa de los hechos, ¿no es cierto? Que consiste en la lucha directa contra el crimen. ¿Mediante qué? Mediante la valoración científica o la verificación científica del delito, ¿no es cierto? Y del delincuente. Esta criminalística se encuentra estrechamente ligada con la medicina legal y la criminología. Y les dije que no la criminología. ¿Por qué? Porque eso es otro campo del estudio. Primerito, ¿qué es lo que... En este tipo de observación, en la escena solamente se responde ¿a qué? Primero, a las preguntas de la criminalística. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, ¿verdad? ¿O quién? Y para eso, como les digo, tienen que activarse todos los sentidos. No pueden llegar a decir, ay, mira, está esto caliente, pero no razona absolutamente nada. Eso les sirve para ir armando en su cabeza y haciendo ¿qué? Hipótesis. Y a ir formando hipótesis. Sí, porque los pasos en la observación propiamente dicho, luego, ¿qué tiene que hacerse en esta observación? La formulación de hipótesis, la formulación de un problema, perdón. ¿No es cierto? La observación con los 5 sentidos, el planteamiento del problema, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, la formulación de hipótesis. 1, 2, 3. ¿Cuántas hipótesis tiene que hacerse? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, las que sean necesarias, no importa, para que luego las vayas descartando. ¿Qué más? Luego tiene que, digamos, ir atando toda esa información, ¿verdad? Para al final, luego ya valerse de otros medios para hacer la comprobación. Entonces, durante esta observación que se hace ya físicamente, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer esta observación? Para establecer la extensión real o física
de la escena del crimen o la escena del delito. Miren que ahora ya en actualidad, dependiendo el sitio en donde se cometió el hecho, donde se quiere investigar, ya se utilizan los drones. Esta normativa de los drones a nivel internacional ya está vigente hace algunos años. Y miren que fue la Interpol, la Organización de Policía Criminal Internacional, la que elaboró el primer marco normativo de utilización de los drones. Ustedes revisen ese documento que es súper interesante, porque ahí les dicen cómo, digamos, levantar indicios con drones, ¿no? Y también cómo cuando han sido utilizados drones en el cometimiento de delitos, cómo tiene que procederse, ¿no? Con drones, ¿qué delitos se pueden cometer? Se pueden cometer delitos, por ejemplo, dejar notas extorsivas en casos de secuestros, van y van y dejan arrojando notas extorsivas, delitos, por ejemplo, entrega de, digamos, de drogas, ¿no es cierto? Que van y dejan en centros penitenciarios, explosivos, y así por el estilo. Entonces, la Interpol, ¿qué es la Interpol? Esta organización internacional de policía cuya matriz se encuentra en Lyon, Francia, ¿no? Que se creó alrededor de 1912 y que son parte alrededor de 194 países del mundo, son partes de la Interpol. Muchos países como el Ecuador, como el Perú, son parte de la Interpol desde 1964. Y no es que un país es parte de la Interpol así gratis, no. Tiene que pagar una membresía, tiene que dar una cuota anual alrededor de cerca de 50.000 euros, ¿no? Con lo que Interpol, digamos, mantiene sus oficinas, sus alianzas, sus contactos, su personal. Pero qué importante que es Interpol con todas las herramientas que tiene. Tiene varias herramientas. Tiene las famosas difusiones. Muchos de ustedes han escuchado la difusión roja, esta herramienta roja, la búsqueda, ¿no?, de personas con miras a extradición. Para eso sirve la difusión roja. La difusión amarilla, ¿para qué? Cuando se desaparecen, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, entonces quienes piden, digamos, esta investigación deben solicitar a través del juez, de la fiscalía, ¿no? O a la policía mismo, dependiendo del país en el que se encuentren, ¿no?, que se haga una difusión amarilla. Eso es tan efectiva. Una difusión negra. ¿Cuándo sirve la difusión negra? Esta difusión negra sirve, por ejemplo, para identificar cadáveres, ¿no?, sin identificación, NN, no identificados. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en cada país? ¿No? Levantar huellas dactilares, las necrodactilias, las huellas de las manos de las personas, ¿no? Tomar fotografías, datos, lo más, y a través de la Interpol lograr esta difusión. Entonces, ha habido bastantes casos interesantes, por ejemplo, en el que personas han fallecido en circunstancias violentas y se ha querido y se ha necesitado identificarlas, se ha hecho una difusión negra. Hay una difusión verde, que es para identificar delincuentes, una difusión azul, por ejemplo, también, que hay difusiones, por ejemplo, para alertar sobre la presencia de bandas organizadas de modus operandi, especialmente, ¿verdad? A veces los modus operandi es en un país, en el otro país casi similar. Por ejemplo, hay una organización delictiva que salió de Camerún hace 20 años y fueron todo Latinoamérica cometiendo robos. Fíjese. Pero, por ejemplo, parece que ahí cada oficina de Interpol, miren, en cada país la Interpol está representado por una oficina que se llama Oficina Central Nacional, OCN-Interpol. Y ellos tenían la obligación de alertar a la ciudadanía de que, digamos, o a su población,
de que digamos, los delincuentes estaban operando, que vendían una famosa máquina de hacer billetes, ¿no? Y que en efecto, o sea, estafaron, pero a miles y miles de personas. Entonces, miren, la Interpol tiene una serie de herramientas importantísimas, ¿no? La Interpol es un organismo intergubernamental, ¿no? Al igual que, por ejemplo, el Ameripol, que es la Asociación de Policías de las Américas, que está en Bogotá, ¿no? Que reúne más de 30 países, ¿no? Y que ellos tienen, por ejemplo, una famosa red de búsqueda de fugitivos. Es buenaza, excelente. Está el pacto, el programa de asistencia contra el crimen organizado de la Unión Europea, que tiene una serie, digamos que ahora, hoy en día, ellos están ayudando en las capacitaciones para un poco minimizar el impacto que hubo en las cárceles de algunos países latinoamericanos, ¿sí? Entonces, miren, así que volviendo a lo que es la observación, ¿no? Efectuar una planificación, los recursos materiales y técnicos y de personal que se van a necesitar. Siempre y cuando se va a hacer una observación, no una sola persona, a veces, por más de que tenga la capacidad, va a necesitar el apoyo de alguien más. ¿Para qué más sirve esta observación? Para establecer los lugares, los pasillos, el acceso a la escena principal o secundaria en donde se va a buscar, ¿sí? Primero. Pero en esta escena siempre hay que tener en cuenta estos principios científicos de la criminalidad. Y esto no es privativo solamente de los servidores de la policía, de los miembros de la policía o de los policías, no. Esto lo tiene que tener en cuenta un detective privado, un detective profesional en su trabajo. Estos principios, ¿cuáles son? El principio de uso, de producción, de intercambio, de correspondencia, de probabilidad, de certeza, ¿no? Y de correspondencia. Fíjense en que la mayoría de los casos que como detectives investigadores, como detectives privados, como policías, ¿cuál es el principio en el que siempre se tiene éxito o por el que se tiene éxito? Es por el principio de intercambio. ¿Qué es ese principio de intercambio? Se conoce que siempre que se comete un hecho, siempre el autor va a dejar algo y se va a llevar algo. No digo que se va a llevar la refrigeradora y va a dejar la dentadura postiza, no, no. O sea, va a quedar, por ejemplo, en un forcejeo va a quedar un cabello, va a quedar un pelo, ¿verdad? Y con el pelo, solamente con un pelo que el sospechoso deje en el lugar, con un pelo que vamos a, luego de una pericia biológica, ¿qué es lo que se va a descubrir? Si es de hombre o de mujer, si es de niño, de adolescente o de adulto, si es cortado, arrancado o caído, si es natural o si es tinturado o si es quemado. ¿Qué más? Por ejemplo, se puede hacer un examen toxicológico. ¿Vieron? Se va a ver la presencia de enfermedades congénitas o genéticas. Entonces, mire que solamente con un pelo se puede descubrir. Así que todo indicio que se encuentre en la escena, por eso es que el trabajo que se hace no es cuestión de entrar a una escena y decir, bueno, ya encontré esto. No, no, no. Usted tiene en una escena, la persona que piensa que se va a demorar 40 minutos, una hora, está perdido. Recuerden que de la escena del delito tienen que llevarse más del 50% de información. El resto lo van a completar con declaraciones, con entrevistas, con versiones, con testimonios y con informes periciales, con resultados de informes médicos legales, de una necropsia, de una autopsia, de lo que sea. Pero es en la escena en donde ustedes tienen que recoger la información. Ustedes van a la escena y quieren preguntarle al vecino. No, señores. Ustedes tienen que llevarse la información del lugar de los hechos, aplicando cada uno de estos principios. No, el principio de producción, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que si una persona utilizó un instrumento contundente para fracturar la seguridad de una puerta, va a quedar ahí la señal.
¿verdad? Entonces, cada una de estos principios tienen que ser revisados ahí en la escena. Hay crímenes que se han resuelto justamente por este principio de intercambio. No, porque, por ejemplo, dejan las huellas dactilares sobre la mesa o sobre, yo recuerdo que hubo un caso en que le asesinaron a una persona, le estrangularon, y luego estas personas se cansaron y tomaron unas gaseosas, ¿no? Era una botella de Coca-Cola y cogieron un vaso y tomaron y dejaron ahí. Ahí estaban las huellas de las personas. Pero ahí había una particularidad de que es importante cuando se va a un lugar de los, ¿no? Especialmente cuando son delitos contra la vida o de cualquier otra naturaleza, conocer las costumbres de las personas que están involucradas, o sea, de la víctima principalmente. En este caso que les cuento, la víctima era una persona que no tomaba gaseosas, que lo que tenía es para sus invitados, ¿verdad? Entonces, solamente con esas huellas prácticamente las personas estuvieron identificadas. ¿Qué son las huellas dactilares? Las huellas dactilares son dibujos caprichosos que aparecen en los pulpejos de los dedos. ¿Cuándo aparecen las huellas dactilares? Aparecen entre la 5ª semana de gestación. ¿Y por qué se forman esas huellas dactilares? Esas huellas dactilares se forman por el golpe de líquido amniótico en las yemas de los dedos, en los pulpejos de los dedos. Y estas huellas dactilares se sustentan en 3 pilares fundamentales. ¿Cuáles son? Inmutabilidad, perennidad y diversidad. Diversidad porque no hay uno igual a otro, ni siquiera en los gemelos. Inmutabilidad porque por más de que se raspe, se limen como antiguamente los delincuentes, estos que eran delincuentes comunes y que estaban privados de la libertad 1, 2, 20, 30, 40, 100, 120, 200, 300 veces se quemaban con el cigarrillo para que no les, cuando les tomen las huellas dactilares no les puedan identificar. Y perennes porque desde que nacen permanecen durante toda la vida hasta cuando ya son cremados. Esos son los 3 pilares fundamentales, ¿no? De las huellas de la dactiloscopía principalmente, en las que se sustenta este estudio. Entonces, miren que es importante, no hay ningún caso que no se pueda resolver. Lo que pasa es que depende mucho, es como en cualquier profesión, la habilidad del investigador, del detective, ese ojo que tiene que tener, esa capacidad para observar, para pensar, ¿no? Para analizar qué es lo que quiere buscar en la escena del delito. Aquí tengo a propósito que estamos hablando sobre los drones, les voy a compartir un video de 3 minutos con 57 segundos. A ver, me avisan si escuchan nomás. No, no se escucha. Ah, un ratito. A ver. Vamos. ¿Ahí? ¿Se escucha? No se escucha. A ver, ¿no se está escuchando? No, doctora. Ya, déjeme ver qué es lo que tengo. ¿Dónde tengo que poner sonido? No sé. Ah. Se mutó usted, doctora. Ya, quiero ver si es que se encuentra aquí que me eche una mano, no sé por dónde tengo que activarle porque yo, en mi entender sí estoy compartiendo, pero ya, ¿sabe qué voy a hacer? Más bien voy a compartirle de acá. Un minutito.
ahí voy a compartir. Aquí está. Más bien voy a compartirle directamente desde el YouTube, más bien para que se me haga más fácil. A ver, dice activar la grabación, dice, bueno, un ratito más bien voy a compartir del YouTube directamente para ese. Por favor, me avisan, ¿ya? ¿Ahí está bien? ¿Ahí se escuchó? ¿Se escuchó ahí? No, algo se escucha, pero Ahí. No, no se escucha nada. Oh, no se escucha. ¿Qué será? No sé qué pasa. Un momentito. Un momentito. Voy a ver qué es lo que si puedo subsanar esto del video. No se encuentra ahí la persona que me puede apoyar con esto. Un momentito. No sé, pues, a ver. Compartir. Un minutito para solucionar. Un minutito, ya le estoy tratando de ver qué es lo que pasa que no me sale el sonido. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Encima hay unos 3 puntitos que dice compartir audio. Déjeme mirar. Quiero compartir este audio. Lo que pasa es... no, este de aquí. Sí. El audio dice dónde está. Aquí está. Altavoces. Ahí. Porque le tenía en el de aquí mismo, en mi lámina. A ver, un ratito, aquí tengo. Es que ya mismo voy a dedicar otro. El audio del video. Perfecto. Aquí estaba. Un momentito, vamos a ver qué es lo... ¿Me puede indicar en qué parte le encuentro? No le encuentro los... Verá, en la parte en la que usted está encargada de la videollamada, Sí, creo. ya Sí, estoy hay unos... compartiendo. Ajá, póngale compartir audio. Ya, a ver, ahorita le voy a hacer. Compartir audio. Ya, compartir audio. Dejemos ver en el volumen. Compartir audio. Estas. Ay. Ya, ahí está. A ver, ahí.
zángano y se Ah. refiere a la abeja macho de una colmena. Ahí sí accesible me a puede todo el Ahora sí mundo. te escucho. Pero ¿en qué los usamos? Roberto Francisco Ay, Ponce nos discúlpame. cuenta. Un dron es un vehículo aéreo no tripulado que se desarrolló originalmente como un arma para usos militares durante la Primera Guerra Mundial. Inventores de la talla de Nikola Tesla crearon prototipos previos de vehículos de autoconducción. En 1889, el propio Tesla hizo una demostración de un bote que se controlaba a distancia con radiofrecuencia. No se sabe con certeza de quién fue la idea, pero se piensa que el primer dron de la era moderna fue un misil de prueba reutilizable del ejército británico que se construyó en 1930. La palabra dron significa zángano y se refiere a la abeja macho de una colmena. Por el sonido de sus motores se les bautizó a estas máquinas voladoras con este nombre y hoy son conocidos así en todo el planeta. Durante décadas fueron utilizados en proyectos militares como herramientas de vigilancia que por su tamaño y agilidad eran perfectos para sobrevolar el territorio enemigo sin ser detectados. Más tarde, los soldados comenzaron a colocar a bordo bombas para detectar y destruir objetivos. En 1990 el ejército de los Estados Unidos diseñó el avión Predator para mantener a las tropas lejos de la zona de guerra. Este dron es un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede ser utilizada en contra de la vida humana. Actualmente su uso con fines bélicos sigue en la discusión política de los países y muchas organizaciones no gubernamentales han solicitado la implementación de leyes que los prohíban. Fue hasta principios del siglo XXI que los drones se convirtieron en aeroplanos de control remoto para miles de personas. Los aficionados al aeromodelismo descubrieron que sus teléfonos inteligentes tenían todos los elementos necesarios de un sistema de piloto automático. Un dron se construye con una placa o microcontrolador, baterías, sensores de movimiento, acelerómetro, giroscopio, motores, hélice y GPS como elementos básicos. El desarrollo de nuevos modelos de celulares a gran escala permitió que algunas de estas piezas se abarataran en el mercado y fueran accesibles para más personas. Los drones se popularizaron muy rápido y poco a poco gente sin conocimientos en programación o en ingeniería pudo conseguir kits con todos los materiales de construcción. Hace unos años incluso no existían vehículos aéreos no tripulados en versiones pequeñas de juguete para niños y niñas. En 2010, durante el Consumer Electronics Show de Las Vegas, en Estados Unidos, se presentó Parrot, un dron que se controlaba con un iPhone y tenía cámaras en la parte frontal y trasera para capturar imágenes aéreas. Este producto era fácil de usar y además combinaba realidad aumentada con dinámicas de videojuegos, lo que le valió un reconocimiento por los organizadores del evento. A partir de entonces surgieron diferentes compañías que crearon modelos especiales para fanáticos de la fotografía, el cine y los espectáculos o eventos deportivos. A consecuencia de esta expansión, los gobiernos han establecido leyes para regular su uso en el espacio aéreo y validar que esta tecnología es segura y no invasiva para los ciudadanos. En Estados Unidos, por ejemplo, la Administración Federal de Aviación prohíbe el uso de drones que pesen más de 25 kilos, y aquí en nuestro país, como en otras partes del mundo, no se pueden volar cerca de edificios y aeropuertos. La tendencia es que en los próximos años surjan nuevas regulaciones. Por lo pronto, algunas compañías como Amazon realizan pruebas para hacer drones mensajeros. Otras instituciones de salud están probando transportar medicamentos en comunidades rurales de difícil acceso, y una de las aplicaciones más comunes está en la agricultura, como sistemas de monitoreo de cultivos. Para Fractal, Roberto. Ya. Bueno, ahora sí me voy a salir de ahí, de esa grabación. Entonces yo les ponía eso porque, por ejemplo, si un hecho, si una investigación se requiere realizar, ¿verdad? Se requiere realizar en un área de una extensión bien grande, entonces ahí sería importante utilizar drones para hacer una inspección. Un gran parque, por ejemplo, ¿no? A lo mejor una elevación donde se cometió un hecho, donde se quiere hacer una inspección en áreas donde no sea de fácil acceso, entonces los drones van a ser importantes, digamos, para esta actividad. Entonces yo voy a regresar ya para continuar. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ampliarle. Ya. Aquí está. Ahora estábamos ya en el tercer paso.
En el tercer paso seguíamos hablando de la observación, la valoración y la planificación. En este tercer paso es importante estos análisis, ¿no? Primero, ¿para qué sirve esta observación, valoración y planificación? Para ratificar o rectificar el cerco perimetral de protección. Para eso, es decir, ¿hasta dónde? Bueno, aquí se cometió un hecho, pero necesitamos prácticamente cerrar estas 2, 3, 4 cuadras. No, establecer cuál es el escenario primario o principal. Bueno, aquí se cometió el hecho o dónde es. Establecer escenarios secundarios y terciarios. Ejemplo terciario puede ser donde ya se le encuentra a la persona o el sospechoso se encontró con todos los indicios, las evidencias. Establecer pasillos y áreas limpias de trabajo. Determinar la metodología que se va a emplear. Determinar la necesidad de recursos materiales y humanos. Establecer prioridades. Definir los equipos de protección individual, garantizar la seguridad física del investigador y evitar contaminar. Esto es importante, porque el investigador, si usted va a investigar en un sitio, usted no puede llegar con cualquier prenda de vestir, que a lo mejor está con una chompa, con una blusa que tiene vuelos y va a ir tocando lo que no tiene que tocar. Sí, no puede ir a fumar dentro de la escena del delito. No puede ir a sonarse la nariz, a limpiarse el sudor y dejar un papel higiénico por ahí. Y también la seguridad. No puede entrar a un sitio en donde a lo mejor dejaron cortando las mangueras de un cilindro de gas, de una bombona de gas. Entonces la seguridad también es importante. Y aquí es cuando yo les decía que en base a toda esta observación, valoración y planificación, tiene que hacerse ya las hipótesis. Y las hipótesis las que sean necesarias. Vamos a suponer en un caso de un delito contra la vida, que entran a la escena y encuentran 2 personas de sexo masculino, hombres, muertos, con heridas de arma de fuego. ¿Qué dicen ustedes? Ah, bueno, les dispararon, sí, punto 1. ¿Cuál es la otra hipótesis? Bueno, entraron, ¿por dónde entraron? ¿Por la ventana? ¿Por la puerta? La hipótesis es que la esposa de uno de ellos les asesinó a los 3. Ah, no, eso es una hipótesis, sí, porque tenían problemas, juicios de partición, de herencias, de bienes de la sociedad conyugal. Sí, pero ¿cómo voy yo a eliminar esa hipótesis? Ah, no, mira, la señora ha viajado ayer a los Estados Unidos y esta muerte fue hace 3 horas. Entonces se tienen que hacer todas las hipótesis que sean necesarias y todas las coordinaciones que coadyuven, digamos, a la investigación. Ahora, normalmente este tipo de escenas, ¿no? Tienen que fijarse necesariamente. Y estas fijaciones pueden hacerse ¿a qué? A través de forma escrita o descriptiva. Es decir, narrando, escribiendo en un papel, para luego transcribir en computador, en una máquina, lo que sea. A través de la fotografía. La fotografía tiene que ser la fotografía forense, que vamos a ver un poquito más adelante. Videográfica, ¿no? De forma con videos, con planimetría, a través de 3 dimensiones, ¿no? Para estas dimensiones se utilizan, ¿qué? Ahora hay este famoso escáner. Déjenme ver dónde le puse, parece que le puse por aquí un video. Ah, no está. Los escáneres. Ya vamos a ver más adelantito cómo funcionan estos escáneres, ¿ya? Pero miren, la fotografía. La fotografía forense tiene su historia, no es una cosa de ahora, ¿no? La fotografía forense se le debe a Alfonso Bertillon. Este señor Alfonso Bertillon, francés, ¿no? Que nació en París en 1853 y murió en 1940. A él se le debe todo lo que es la fotografía métrica, ¿no? La fotografía forense. A él se le debe el fichaje, ¿no? ¿Qué era el fichaje? O sea, la forma de tomar las fotos a los delincuentes. Vemos hasta ahora, ya les voy a mostrar por ahí, tengo un archivo. Se toma a las personas que se les detiene de frente y de perfil.
Y al lado se le coloca, digamos, las características, como es la nariz, los ojos, los pabellones auriculares, la boca, el mentón, y así por el estilo. Se hace una descripción. Entonces, por eso esa fotografía también, o los registros, se les conoce como el vertilionaje, ¿no? Que a él se le debe estos estudios antropométricos. Esta persona, cada persona, delincuente que era detenido en aquella época, le tomaba todas las medidas y en base a eso se hacía un análisis. Sí. Entonces, esta fotografía, ¿no? Incluso este vertilionaje, esta fotografía de filiación, es la que utilizan los registros civiles, estas instituciones en cada país que lleva el registro de cada persona cuando uno va a sacar su DNI, su cédula de identidad, su pasaporte, ¿no? Entonces, la fotografía. Entonces, en la escena del delito, las fotografías que se suelen hacer a menudo es una panorámica o de conjunto. ¿Qué quiere decir panorámica? En toda su extensión, que abarque todo. Por ejemplo, si es en una casa en donde se cometió un robo o un banco, en una entidad bancaria donde robaron la caja fuerte, ¿de dónde tomarán primero? Desde afuera, donde está el edificio, para ver puertas, ventanas, ¿verdad? Una de semiconjunto, una de más cercana, ya por la puerta de por donde ingresaron las personas que entraron a cometer el robo mediante asalto. Sí, es semiconjunto. Algunos también les dicen de primer plano, es decir, ya exactamente dónde fue los hechos. ¿Sí? Luego está de plano medio, ya acercándose un poco más. La de detalle, justamente ya un poco más definido exactamente en dónde utilizaron la suelda autógena para llevarse la caja fuerte. Luego aquí no está, a ver, voy a poner la defiliación. Esta defiliación, por ejemplo, cuando se trata de víctimas, especialmente de personas, entonces la fotografía es desde el cuello, perdón, desde los hombros hacia arriba. Y esta es la fotografía justamente que, digamos, se registra o se le atribuye a Alfonso Bertillon, que es uno de los precursores de la criminalística, ¿no? Como son Eugenio François Vidocq, a quien se le debe justamente digamos, la incorporación de los detectives, porque a él se le atribuye la creación de la escuela, de la primera escuela de detectives en Francia. A él se le atribuye también el agente encubierto, ¿no? Se dice que este Eugenio François Vidocq fue un delincuente contumaz que fue detenido como 300 veces. Entonces dijeron, no, pues si este es uno de estos bandidos, de estos pillos, entonces este tiene que venir a la policía para que trabaje aquí. Y fue el jefe de la seguridad de Francia. Está eso documentado. Y él justamente llamó a 12 de sus compinches para que le ayuden en su investigación, en su trabajo de contrarrestar el crimen en aquellas épocas, ¿no? Y a él se le debe, digamos, lo que es también el retrato hablado. El retrato hablado que no es lo mismo que el identikit, ¿no? El retrato hablado es aquel dibujo que se va haciendo en base a la información que está entregando el testigo, la víctima, ¿no? Principalmente. Pero miren, entonces aquí está esta fotografía de filiación. Luego se recogen todas esas evidencias, esos indicios, y se llama la fotografía de la sábana de evidencias. Y también una sábana de pertenencias. No hay que confundir lo que es una pertenencia con una evidencia. A veces está la peinilla y el papel higiénico y el pañuelo y le ponen como evidencia. No, eso es pertenencia. ¿Sí? Entonces ahí está la fotografía métrica, ¿no? Luego tenemos esta fijación de la escena. Ustedes han visto a menudo que también se hace utilizando un testigo métrico, ¿no? Este testigo métrico también se le debe a Alfonso Bertillon, ¿sí? Que se utilizó ya, vean, en 1860 y 1870, que ya se utilizaba. ¿Qué es este testigo métrico, esta reglita, no? Estas son escalas de referencia empleadas en el curso de una investigación científica forense, ¿no es cierto? Principalmente cuando los indicios o otros objetos de interés se fotografían y son videograbados. Entonces, la importancia radica en la necesidad
de que al observar las imágenes o los indicios sea posible dimensionarlos y estimar su tamaño. También son conocidas como escalas fotocromográficas, ¿no? Pueden encontrarse en diversos tamaños, formas. Estamos viendo así como la imagen que ustedes están observando, ¿no? También al lado están los indicadores alfanuméricos. Miren, ahí están. Ustedes observen. Entonces, ustedes, estos indicadores alfanuméricos no son importantes, al igual que los testigos métricos, ¿no? Entonces también son conocidos, al lado están también los señaladores, ¿no? Para guiar un poco en dónde, cómo, por ejemplo, fue caminando una persona, este indicio, cómo fue movido, ¿sí? Y sirven como auxiliares de la fotografía en el lugar de los hechos de la escena del crimen. Entonces, miren, aquí estos elementos son importantes al momento de la escena. Sean policías o sean particulares, necesariamente tienen que auxiliarse de estos elementos. ¿Que sirven para qué? Para localizar el indicio, ¿no? Y para ver la secuencia, sobre todo, del descubrimiento. Entonces va descubriendo el indicio 1, el indicio 2, el indicio 3, el indicio 4, ¿no? Entonces, para eso hay que, digamos, siempre implementar o tener en cuenta una técnica ordenada, sistemática, principalmente, ¿sí? A veces los indicadores, como el que está, por ejemplo, en la imagen del centro, tienen también, estos indicadores alfanuméricos también pueden tener escala o no. Entonces, miren, estas cosas se siguen utilizando. Miren, estos ya fueron descubiertos ya por 1800, principalmente en París, ¿no? Aquí les voy a compartir también una fijación de una escena que aquí no tiene volumen, solo son imágenes, ¿no? Un ratito. Un ratito. Miren ahí, por ejemplo, también con esta fijación con escáner 3D, también se puede tranquilamente determinar, digamos, la distancia, ¿no? De un disparo. Digamos, se puede también hacer, digamos, lograr
esta información. Entonces, miren cómo podemos valernos ahora de la tecnología, pero aquí hay una particularidad, ¿no? Para que ustedes también conozcan. Verán, la persona que va a interpretar esa información, o sea, tiene que estar, digamos, bien adiestrada, ¿no? Porque a veces, recuerden que solo los dos ojos dan profundidad. Ejemplo, una persona que tiene una deficiencia, que no ve con un ojo, no puede lograr, digamos, no puede medir la profundidad. Es lo que a menudo a veces puede pasar, por ejemplo, en un suceso de tránsito, ¿no? Que el peatón, y a veces este tipo de pericias no se hacen. Por ejemplo, el peatón, como no ve bien con un ojo, porque tiene un ojo vago, un ojo que no ve, ¿no? Un ojo ciego, entonces piensa que el vehículo que viene todavía está lejos. O a su vez hay conductores que tienen esa deficiencia, pero que han logrado pasar su examen de cualquier otra manera, sea en forma legal o ilegal, tienen su licencia de conducir, pero a veces no ven con el un ojo. Entonces ellos no pueden medir la profundidad y a veces que pueden ver, por ejemplo, a lo lejos del semáforo, pueden acelerar para pasar o pueden ver un peatón que está demasiado lejos o demasiado cerca y no pueden medir. Entonces pueden cometer este tipo de accidentes de tránsito. Entonces, pero lo importante es que quien vaya a interpretar, estas escenas quedan fijadas con estas 3D para volver a hacer un análisis. Pero por eso le digo, la persona que va a revisar esa grabación tiene que tener pleno conocimiento, tiene que estar adiestrada para saber las distancias. De ejemplo, si en la imagen, en esta imagen que estamos viendo, está el arma, ¿a qué distancia? ¿A 1 metro, 2 metros, 3 metros? Eso tiene que saber calcular bien y saber interpretar. La planimetría también es otro mecanismo para fijar la escena, ¿no? Eso es importante. A ver, vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, los tipos de búsqueda y tratamiento de las evidencias. Yo solamente me voy a referir a los tratamientos de búsqueda que se pueden hacer en la escena, ¿no? Se utilizan métodos y técnicas. Estos métodos pueden ser de franjas o líneas, método de cuadrícula o regilia, métodos de zonas por sectores o cuadrantes, un método radial, el método espiral, el método punto a punto y el método libre. Se pueden utilizar esto dependiendo. Aquí un poquito las imágenes, ¿no? Pero esto va a depender, digamos, del lugar. Si es un lugar pequeño, si es un parque inmenso, imagínense, ¿no? Entonces, no sé, si es un área de 1, 2, 3 hectáreas, por ejemplo, entonces van a tener ahí que buscar el mejor método, digamos, para adecuar a la búsqueda, ¿no? A la observación que se va a hacer. Principalmente estos métodos son para lugares abiertos, ¿no? Ahí estamos viendo el de franja, miren, ¿no? El de círculos, el de cuadrícula, ahí se va a necesitar varias personas, ¿no? Dependiendo la extensión. Este de cuadrícula a mí me parece interesante y el de espiral, ¿no? Que puede hacerse desde adentro hacia afuera. Yo creo que es mejor desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque usted llega adelante y empieza a buscar. Entonces yo creo que va a ir desde afuera explorando y encontrando elementos, indicios, rastros, huellas que le pueden servir en la investigación. Por sectores puede ser que sea todo un barrio, ¿no es cierto? Toda una ciudadela, por ejemplo, una manzana. Entonces ahí necesariamente va a tener que utilizar, digamos, uno de estos métodos. En cambio, en lugares cerrados, no, hay varios métodos y tiene que hacerse, yo considero, el más idóneo, dependiendo del espacio. Se puede hacer de puerta a puerta, de pared a techo, de puerta a paredes, las habitaciones, ¿no? Qué importantísimo que es eso, ¿no? Luego buscar los muebles, los baños y principalmente, o sea, los basureros.
Sí, los basureros nos van a dar la información que, digamos, una información, aquí vamos a ver, la información súper completa. Por ejemplo, desaparece una persona y dicen, bueno, la última vez que esta persona fue vista, vestía un vestido rojo, esta señora con un vestido rojo, aretes color blanco, ¿verdad? Zapatos color rojo, tenía una pulsera color rojo, un reloj color rojo. Entonces, al momento de revisar, ¿por qué es importante en el caso de los desaparecidos buscar en las basuras? Primero, para establecer, por ejemplo, cuál fue la última comida de la persona. Y en el basurero de la cocina vamos a encontrar, ¿verdad? Los últimos restos, si por ejemplo peló bananas, si comió, no, todo lo que haya utilizado en una cocina. En los basureros de los baños, ese es importantísimo, porque ahí vamos a encontrar cabellos, ¿verdad? Del cepillo que utilizó. Y esto, por ejemplo, de la última comida se va a empatar, por ejemplo, con los resultados de la necropsia o de la autopsia, cuando si es que esta persona que desapareció, por ejemplo, aparece muerta. Si esta persona aparece muerta, necesariamente la investigación tiene que ser orientada, por ejemplo, a determinar el contenido gástrico. Eso es importantísimo. Si el contenido gástrico está diferenciable o no está diferenciable, eso nos va a dar la pauta a qué horas murió la persona. Y por eso se va a empatar con la información. Si alguien dice, sí, mi novia salió después del almuerzo, a la 1 de la tarde fue comiendo arroz, carne frita y, no sé, patatas o papas, ¿no? Entonces, después de 2 días, le encuentran a la persona muerta y le encuentran los restos igual de arroz, carne frita y patatas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa persona murió dentro de las siguientes 2 horas que dicen que desapareció, que salió de la casa. Entonces, esto en los casos de los secuestros, de los desaparecidos, es importantísimo. Por eso es que la basura de las casas no se puede botar, por ejemplo, cuando hay un hecho principalmente de personas desaparecidas o personas que han perdido la vida. Eso tiene que revisarse, pero en forma así minuciosa. La basura de los baños, la basura de la cocina, esto es importantísimo. En caso de desaparecidos, por ejemplo, es importantísimo hacer un inventario de las pertenencias de la víctima. ¿Qué tal que dicen que se desapareció con unos zapatos rojos y los zapatos rojos están en la casa? ¿Verdad? Entonces tiene que hacerse una serie, digamos, de pasos obligatorios, digamos, cuando se trata de escenas cerradas. En las escenas cerradas, por ejemplo, si entran a un banco a robar, ¿qué es lo que van a hacer? Van a observar, por ejemplo, cámaras. Que eso es importantísimo. ¿Para qué? Para ver las imágenes. Con esas imágenes, ¿qué se van a hacer? Pericias. ¿Qué tipo de pericias? De identidad humana, en el que se pueda cotejar si se trata de la misma persona. A lo mejor, cámaras también con voz, donde ¿qué se va a hacer con la voz? Con la voz se va a identificar si es de hombre, de mujer, si se trata o no se trata de la misma persona. La voz es única. Para el examen de la voz se utiliza un famoso espectógrafo. Sí, entonces fíjese que se pueden hacer muchas cosas. O sea, el tratamiento de la escena del delito, o sea, la importancia que ustedes le den a ese trabajo les va a permitir tener los resultados. En las acciones finales antes de salir de la escena, normalmente cogen, investigan, hacen lo que quieren y se van. No. Lo que tiene que hacerse primero antes de irse del lugar, la última reunión, a ver, hacer un checklist. ¿Qué nos falta? Luego, ¿qué? Una verificación visual. A ver, hacer la última vez. Ah, no, mira, no hemos tomado fotografías de esa leyenda que fueron escribiendo las personas que entraron a robar acá. Mira, o hacer una verificación personal. A ver, no me olvido nada, parece que entré y me lavé las manos ahí. No puede irse a lavar las manos en un lugar de los hechos. Señora, présteme el bañito. No, no puede ir a prestar el baño.
Sí, por eso es que el investigador, que es investigador, tiene que saber que tiene que estar preparado. Sí. Comprobación de los rotulados. A ver, no hemos puesto. ¿De dónde tomaste esta información? ¿De dónde sacaste esta arma de fuego? ¿Dónde se encontró? ¿De dónde se levantó esa huella? ¿Dónde se encontraron nuestros documentos? Hay que verificar ahí mismo. Luego el levantamiento del contenedor de residuos, ¿no? Porque a veces usted tiene que llevar su propio contenedor en donde se cambie de guantes. Por ejemplo, se rompieron los guantes, tiene que colocar en un lugar. No puede ir dejando. Y finalmente las fotografías finales. Por eso hay que tomar fotografías de entrada y fotografías de salida. O fotografías iniciales y fotografías finales. Eso es importante para saber cómo queda finalmente el lugar de los hechos. Luego, una vez de que haya realizado todo eso, es importante recoger toda la documentación, garantizar la correcta utilización de toda la información que sea posible, ¿no? Recuperar en el lugar de los hechos, reflejar la actividad llevada a cabo por parte de los especialistas, de los detectives, de los investigadores en el estudio de la escena, observar los requisitos procesales necesarios con el objeto de garantizar. Por favor, en cada país, cualquier cosa, si usted lo haga, bueno, si lo va a hacer de una forma independiente, en donde jamás se va a ir a judicializar, a lo mejor usted no vaya a necesitar requisitos. Pero si estas van a estar ligadas a una investigación penal, a una investigación policial, tiene que cumplir ciertos pasos obligatorios, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿quiénes deben entrar a la escena del delito? A ver, ¿quiénes deben entrar a la escena del delito? Siempre suelen decir, y ustedes van a estar diciendo también, la policía, el investigador, el detective, muy bien, ¿qué más? El médico forense, si es que hay un delito contra la vida, la inviolabilidad de la vida. ¿Qué más? El personal técnico de criminalística, los expertos, los peritos de criminalística o de medicina legal, los de ciencias forenses. ¿Quién más? Todos quieren entrar a la escena, ¿verdad? Entonces, yo les digo, sí, pero ahí falta una. ¿Sabe quién tiene que estar en la escena? Dependiendo del delito, especialmente de delitos contra... Tiene que estar un familiar de la víctima. ¿Para qué? Porque es el familiar, o sea, el dueño de casa o alguna cosa, tiene que estar ahí. Yo le pregunto, si la policía llega porque mataron a una persona en una casa, el policía sabe que esa cadena que está en el piso o esa joya es de la víctima o de quién. Sabe, es el familiar, el dueño, el que es propietario del inmueble. Entonces, a veces hay casos de que después de un mes, 2 meses, se enteran de que la policía levantó tales indicios y que ese indicio, yo recuerdo un caso de que levantaron un reloj y resulta que ese reloj era de un señor que supuestamente vivía en España y que alguna vez le pretendió a esa persona. Fíjese, pero no indicaron en ese momento, nadie vio en ese momento porque la policía, todo el mundo afuera, salgan afuera. Cuando se necesita, si en ese momento alguien de las familias hubiese dicho, mire, ese reloj le corresponde a este señor que llegó de España, inmediatamente en flagrancia, la policía, los investigadores podían haberle detenido. ¿En dónde buscar? En donde dije, en los baños, en los basureros, principalmente. ¿Quiénes deben recolectar los indicios? Aquellos que tengan la expertise y sobre todo los instrumentos. Fíjense que a veces alguien puede ir y recoger una ojiva de un proyectil de arma de fuego. Y a lo mejor, como la pinza que estaba utilizando no tenía esas gomitas en la punta para no hacerle otra rayita, cogió con cualquier cosa y le dejó haciendo otra raya. ¿Qué resulta al final? De que cuando vayan al sistema IBIS a comparar si eso no corresponde o no, o fue disparado o no de arma de fuego, no va a calzar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a haber otras rayitas, otros indicios, hubo una alteración en ese indicio. Entonces, el levantamiento de los indicios tiene que hacerse con todos los instrumentos que sean necesarios. Cómo levantar gomas de mascar, cómo tomar líquidos, muestras
por ejemplo, sangre que hay en la pared o sangre seca utilizando suero fisiológico. Bueno, eso vamos a hablar ya en el tratamiento de los indicios. Aquí puse las escenas del delito en plural y singular. ¿Qué será eso? Aquí voy a salir. Las escenas del delito en plural y en singular. ¿Qué quiere decir? Mire, cuando en ciertas escenas se encuentran textos principalmente, mensajes escritos, resulta que cuando es una persona la que cometió el delito, el autor no es uno solo, son varias personas. Sí, eso no está escrito, es solamente mi experiencia a lo largo de muchísimos años que he logrado identificar. Por ejemplo, un texto, una persona que dejó un texto que decía, los que nos vieron tendrán que callarse para siempre, caso contrario regresaremos y les daremos lo mismo. ¿Cuántos eran los autores? Es uno, porque esto está ligado a la parte cognitiva. No es una cosa así al azar. En cambio, cuando está escrito en singular, los autores pueden ser varios. Entonces se han encontrado textos de gente que ha dejado, por ejemplo, amenazas, que vas a ver lo que te vamos a hacer. Y cuando la policía va, le detiene, resulta que es un flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Es uno solo. No es que vamos, parecía que era un batallón, un grupo organizado, y ha sido una sola persona. Entonces, este tipo de estudios que se hacen en las escenas es importantísimo. Nuevamente, la información que ustedes recojan en la escena les va a dar más del 50%. Si ustedes no se han llevado más del 50% de la escena del delito, por favor, vamos a escuchar lo que suele decir la policía. La policía continuará con las investigaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando traten de atar y tener más información. Entonces, el trabajo que se hace en escena, digamos, es un trabajo minucioso, metódico, a conciencia, utilizando todos los sentidos, atando. Porque como les dije, en la escena es un trabajo que responde a las preguntas de la criminalística, ¿no? En la escena principalmente se obtiene la información para hacer la perfilación criminal. ¿Qué es la perfilación criminal? La perfilación criminal no es un indicio, no es una prueba, no es un elemento de convicción. Simplemente es un instrumento que hace posible identificar al autor, al sospechoso que está cometiendo una serie de delitos. Entonces, la perfilación criminal no está dada, a veces lo orientan solamente a los crímenes, no. Puede ser un robo a un banco, que es, por ejemplo, los robos a los cajeros automáticos, ¿verdad? Que son en forma repetitiva. Entonces, en base a la información, en base a los indicios que van dejando en el lugar de los hechos, entonces se puede, digamos, recopilar esa información para hacer la perfilación criminal. Entonces, para la perfilación criminal, ¿qué es lo que se necesita? Información del lugar de los hechos, de la víctima, del victimario, ¿verdad? Principalmente. Entonces hay muchos métodos para hacer perfilación. La una es el método Vera, ¿no? Que deriva del acrónimo, la V de víctima, ¿no? La E de elementos, de indicios, de todo lo que se encuentra, ¿no? De la reconstrucción, ¿no? Y del autor. Entonces, recogiendo toda esa información, se pueden utilizar. Ese es uno de los métodos. Hay muchos métodos con los que se pueden hacer, se puede elaborar la perfilación criminal, que no es lo mismo que un perfil criminológico. Un perfil criminológico, en cambio, se hace en base a las respuestas que da ya la persona que ha sido detenida. En base a la respuesta, digamos, a una serie de preguntas estructuradas, ¿no? Se va a obtener la información que va a dar la pauta, ¿no? Sobre la criminogénesis, la criminodinámica y el criminodiagnóstico. Entonces, ¿qué es la criminogénesis? Génesis, nacimiento. Nacimiento del delito. Esa información la vamos a obtener del propio sospechoso y del propio autor. La criminodinámica, cómo fue escalando, ¿no? En el cometimiento de delitos. Y el criminodiagnóstico
para medir un poco la peligrosidad y si esa persona va a ser sujeta o no a una reinserción social. Bueno, estimados y distinguidos asistentes, pues miren, ya estamos cerca de las 18 horas. Yo en este momento casi estoy concluyendo y voy a estar atenta a las preguntas que ustedes tengan. Bien, estimada doctora, muy buenas tardes. Muchas gracias por su brillante exposición. Definitivamente amplio conocimiento y muy enriquecedor. Pues los cursantes que tengan alguna inquietud pueden habilitar el micrófono, plantear preguntas precisas, cortas, puntuales, con el fin de tratar de solventar todas las inquietudes que hay. Están abiertos los micrófonos, por favor, levantan la mano y les damos paso. Henry Arellano de Ecuador, por favor, adelante. Sí, buenas tardes, ingeniero. Doctora, un cordial saludo. Muchas gracias. Necesito hacerle dos preguntas, por favor. Que me aclare. Una, usted me estaba explicando de que la pregunta, el por qué, no aplica en criminalística. Y mi inquietud ahí radica porque el trabajo criminalístico es comprender el cómo y por qué sucedió los hechos. Esa es la primera. Y la segunda pregunta es, ya a manera de acorde a su criterio profesional. Por ejemplo, ¿todos los conocimientos aportados por la criminalística son aceptables e irrefutables porque son científicos ante un proceso legal? Gracias. Ya, muchas gracias. La primera respuesta. Ya, el por qué no, porque el por qué está ligado al comportamiento y el comportamiento de la persona lo analiza la criminología, ¿sí? En cambio, la criminalística se refiere a los hechos fácticos, ¿sí? Entonces, que debe contestar, ¿qué sucedió? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Sí? Y el por qué, o quiénes fueron, ¿no? ¿Quiénes cometieron? En cambio, la criminología, como menciono, es la que responde, ¿en base a qué? A estudios criminológicos, incluso a estudios sociológicos. Ahora, con respecto a que si todos estos procedimientos criminalísticos son irrefutables, no siempre 100%, ¿no? Porque va a depender del procedimiento adoptado. Le voy a dar un ejemplo. Usted dice, no, aquí encontraron, en esta mesa encontraron esta huella. Y esta huella corresponde a Gladys Proaño. Entonces yo le voy a preguntar al perito el día del juicio. ¿No? O le van a preguntar los abogados. Señor perito, ¿no? Indíquele por qué razón, cuáles son las razones por las que usted concluyó que esta huella dactilar corresponde a Gladys Proaño. Usted dice porque hice el cotejamiento de esta huella con la huella que se obtuvo de la señora Gladys Proaño. Y tiene 12 puntos característicos que coinciden. Entonces yo le voy a decir, ¿y quién le ha dicho a usted que con 12 puntos característicos usted ya puede decir que esa huella es de Gladys Proaño? ¿Y dónde está? Es que nosotros tenemos un manual que dice que tenemos. No, señor. Ahora el tema es que no está estandarizado. Los puntos característicos que hay en una huella dactilar son 16. Entre puntos, horquillas, bifurcaciones, deltas y una serie de puntos característicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, ejemplo, hay países donde dicen que con 14 puntos la persona es porque es la misma, las huellas dactilares y es irrefutable. En otros países no, tiene que ser los 16 puntos. Si no hay, aquí hay una duda razonable. No, en otros países con 9 puntos característicos. Y le voy a dar otro ejemplo, que hay un problema. Por ejemplo, cuando a una persona le causan una lesión y va donde un médico legista para que le realicen un reconocimiento médico legal. Puede ser que el golpe que en este momento me dan a mí en el rostro, me voy donde un médico legista ordenado por la fiscalía que me hagan una pericia y me dice, tiene 30 días de incapacidad física por ese golpe. Pero yo puedo tomar un avión en este momento, irme al Perú y me van a decir, tiene 15 días. O si estoy en la ciudad de Quito y me voy a la ciudad de Guayaquil, a otra ciudad ecuatoriana, a otra capital,
digamos, de la costa ecuatoriana, va a decir, no, 3 días nomás. ¿Cuál es el problema? Porque no tienen un baremos estandarizado. No hay una tabla de baremos. Y eso van a concurrir muchos factores. En el caso del reconocimiento médico legal, van a depender, aunque los médicos dicen, no, es que los procesos de cicatrización es uno solo. Es que la solidificación de los huesos ya es estandarizado. Sí, pero eso va a depender de otros factores. Sí, entonces no siempre, ahora verán, lo que se refuta como ejemplo, la prueba de ADN. Dice, no es que el ADN es irrefutable. Ah, sí, 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 pero ¿a qué es lo que se refuta? Es el procedimiento. Por ejemplo, se dice que para hacer una prueba de ADN se necesitan 10 pelos con raíz. Esa es una técnica internacional. 10 pelos con raíz. Y solamente, por ejemplo, le pregunto usted al perito, ¿cuántos pelos con raíz utilizó usted? Digamos, hizo la prueba, dice en 8. Entonces ya no cumple los requisitos. Entonces, cuando se quiere refutar, hay ciertas cosas. Ya. Ahora, esto de las huellas, volviendo, recuerden que cuando se hace una pericia dactiloscópica, el que observa es una persona. Y la persona quiere ver lo que él quiere ver. Y él puede contar los puntos característicos donde no existen. Entonces, por esa razón, a veces se pueden refutar ese tipo de pericias. Todo, no está dicho todo. O sea, hay muchas cosas que se pueden alegar. Incluso, por ejemplo, en un examen de comparación de voz. Entonces, Interpol tiene un manual en donde se ha dicho que no se puede almacenar las voces más de 6 meses, porque pueden dar, digamos, resultados falsos positivos o falsos negativos. Entonces, me invento. Ahora, en el Ecuador, por ejemplo, suelen tomar muestras de voz y después de un año dicen que esa voz es de Gladys Proy y me llaman y dicen que esa es mi voz. Entonces se puede refutar, justamente alegando el tiempo de permanencia o de almacenamiento, perdón, de la voz en esos medios. Entonces, miren, o sea, no es que todo, la criminalística con la descriminalística está todo descubierto, ¿no? Entonces se puede también, digamos, refutar en determinado momento. Muchas gracias por su brillante respuesta, doctora. Tenemos una pregunta de Ícaro Simoes de Bolivia. Adelante, Ícaro, por favor. Muchas gracias. La pregunta puntual es, como investigador privado, ¿se pueden hacer interrogatorios? ¿Hasta qué punto es legal para un investigador privado o dentro de una corporación en un caso de robo, por ejemplo, de hurto? Esa es la pregunta. De repente hay diferentes normas en diferentes países, pero por ahí me pueden dar alguna respuesta. Gracias. Ya. Muchas gracias, estimado Ica. Mire, como internacionalmente en ningún país, ninguna persona, primerito por regla, puede ser interrogada sin la presencia de un abogado. Primero, ya. Segundo, puede ser interrogado solamente por una autoridad estatal. Ahora, lo que puede hacer usted es averiguar que es diferente que interrogar, ¿no? Sin decir, estoy interrogando. Si usted quiere investigar un robo en forma particular y obtener información, lo puede hacer. Sí, o sea, en una conversación, en una entrevista, puede obtener esa información que requiere para hacer su, digamos, completar una investigación, atar interrogantes o resolver interrogantes, ¿no? Entonces, usted puede hacer, pero por regla no se puede interrogar a una persona sin la presencia de un abogado. Que usted pueda, como privado, obtener información, conversar y hacerlo sin llegar a judicializar o a su vez obtener información para luego pasar al Ministerio Público o al fiscal, puede hacerlo. Pero por regla no se puede interrogar. Claro, la pregunta va por, muchas gracias por su respuesta, doctora. La pregunta va más que todo dentro de las corporaciones. Muchas veces cuando se hacen casos de investigación no se tienen sospechosos todavía, digamos, ¿no? Pero sí personas que podrían dar información al respecto. En un caso específico, si es legal hacerles preguntas a esas personas sobre si sabe información acerca de alguien que pudo haber entrado en un sitio donde se perdió algo. Por ahí va la pregunta. Sí se puede hacer, sí, usted puede hacerlo. Usted lo puede hacer.
A veces más bien el policía que está investido de una autoridad, más bien él que no puede, digamos, hacer ciertos interrogatorios sin forma, pero un privado lo puede hacer. En cualquier país lo hacen. Conforme, gracias. Gracias, doctora. No le escuchamos. Estamos terminando. Agradecerle a la doctora Gladys Poraño. Pues con ella van a compartir también el siguiente sábado. Van a continuar y pues ahí también tendrá oportunidad de seguir interrogándola a la doctora, ¿no? Un agradecimiento pues a todos los cursantes, a José Fonseca de Honduras, Luis Gutiérrez de México, Ronnie Cáceres de República Dominicana, Carlos Tasichagua de Ecuador, Ícaro Simóes de Bolivia, Julio Suñol de Chile, Henry Arellano de Ecuador, William Quimbiulco de Ecuador, Camila Liste de Ecuador, Davis Calvo de Costa Rica, Julián Montalvo de Ecuador, Marlon Rodríguez de Ecuador, Fabián Martínez, Jorge Aguilar. Bueno, a todos los cursantes, agradecerles por el tiempo, pues por la dedicación y por el esfuerzo que siguen presentando en esta certificación. Nuevamente, estimada doctora Gladys Poraño, un honor contar con su presencia, pues reitero mi agradecimiento, mi reconocimiento y mi admiración hacia usted y sus vastos conocimientos, y con todos los cursantes, Dios mediante, nos estaremos viendo la siguiente semana. No se olviden de que tienen que ir avanzando en temas de plataforma. Entiendo que ya está habilitada la segunda área de estudios y un poco atendiendo a lo que indica a la inquietud de Ícaro. También en el segundo módulo, dentro de las herramientas del investigador privado, se habla un poco de las entrevistas. Coincido con la doctora, ¿no? Interrogatorio solo puede ser la autoridad competente, definitivamente. Pero nosotros como investigadores privados sí podemos hacer y aplicar ciertas técnicas de entrevista. Una de ellas que es muy conocida y la doctora debe haberle escuchado y ustedes visto en muchas películas, la famosa técnica de Benitín y Eneas. Que la del iremos, sábelo todo también, del sábelo todo. El sabe. Bueno, hay muchas técnicas que ojalá la próxima semana podamos compartir, doctora, ¿no? Un fuerte abrazo a todos. Muchas Sí. gracias. Excelente fin de semana, lo que resta, y Dios les bendiga. Buenas tardes a todos. Saludos. Buenas tardes. Gracias, abrazos a todos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo.